la ufología es importante para seguir esa identidad de dónde venimos o a qué venimos o por qué estamos aquí. Claro. En el momento de que dice el Papa eso, pues quiere decir que ellos saben perfectamente que no somos los únicos, los terrícolas en este caso, no somos los únicos existentes en el inmenso universo. ¿Y recuerdan cuál fue el primer caso, bueno, a excepción de esto que me decían ustedes que veían ahí en La Perla? Hola, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su podcast Sombras de Vida. Mi nombre es Aide Chávez y comenzamos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Y pues estaremos dándole nuevamente vueltas a un tema que fue del primer tema o de los primeros temas de los que hablamos en nuestros inicios. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a hablar sobre este tipo de temas, no teníamos, como quien dice, una información bastante profunda acerca de lo que vamos a hablar hoy, pero el día de hoy hemos invitado a dos personas que son bastante expertas en lo que vamos a hablar hoy, y es la ufología. Tenemos dos invitados muy especiales y que tal vez después de esta plática cambien por completo la forma en la que todos miramos el cielo. El día de hoy tenemos aquí con nosotros a dos de los ufólogos, y corríjanme si no lo digo bien, ¿sí? Muy bien. Ok. Pues más reconocidos de aquí de la región de Camargo, incluso pues del estado de Chihuahua. Pues más adelante hablaremos un poquito más de su trabajo para que puedan ustedes conocerlos un poquito mejor, y conforme a la charla que nos vienen ellos a proporcionar el día de hoy, pues nos cambiarán nuestra perspectiva y nuestra manera de mirar el cielo. Pero antes que nada, quisiera que fueran ustedes mismos quienes se presenten con nosotros, nos dijeran quiénes son, qué es lo que hacen, y pues para conocerlos un poquito más. Me gustaría saber el nombre de cada uno para que pues nuestra audiencia pueda, que no es conocerlos como tal, porque yo estoy segura que ya los conocen porque han sido entrevistados en otros lugares, pero pues es un honor también tenerlos aquí con nosotros. Muy bien, Aide, mira, siempre para nosotros va a ser un honor, ¿verdad?, que nos inviten a participar en este tema, ¿verdad?, y en estas diferentes plataformas, porque lo que nosotros hemos investigado a través de los años pues es muy interesante. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel de la Torre López y tenemos muchísimos años investigando lo que es el fenómeno aquí a nivel regional, a nivel municipio, y también lo hemos proyectado a otros niveles y hemos participado a nivel nacional y en otras plataformas a nivel internacional. Ok. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para estar informando, estar apoyando a gente que le gusta el tema de la ufología. Es un tema muy abierto, muy entendido hasta los puntos. Cuando te gusta algo, te interesa, lo investigas y vas avanzando según lo que tú estás preparado para ir viendo cosas en el cielo, para ir analizando. A mí me gusta mucho en lo personal, ¿verdad?, que cada persona vaya viendo e investigando por sí mismo. Esa es la labor de nosotros, apoyar, y yo creo que invitamos a todos para que se metan a este gran tema de la ufología. Mi Muy nombre bien. es Juan de la Torre.
¿Ustedes qué relación tienen? Platíquenme. ¿Qué es lo que son ustedes dos? Como familia, somos Sí. hermanos. Somos hermanos, yo soy mayor que Juan. Ajá. Somos en total 7 hermanos. Son 2 mujeres y somos 5 hombres. Ajá. Y pues conformamos la familia pues de la Torre López, de aquí de Camargo, originario de aquí de Camargo. Pero quiero empezar de que todo empezó un día que nos fuimos de Camargo. Precisamente nos fuimos a un mineral que está acá rumbo a Ojinaga, el mineral de la Perla, Chihuahua. Me gusta siempre recalcar eso porque ahí empezó la historia de nuestras investigaciones y de lo que es el fenómeno OVNI. Tuvimos la fortuna de irnos en el año de 1973. Yo tenía 7 años de edad. Cuando llegamos a la Perla, llegamos a vivir a la casa de una tía que nos dio ahí posada durante algunos meses. Luego mi padre consiguió una casa en un asentamiento humano irregular, el denominado y famoso Chaparral. Okay. Entonces nos tocó la fortuna de vivir en la orilla de ese asentamiento humano del Chaparral. Perdón que te interrumpa tantito. ¿Qué es un asentamiento humano? Pues es un lugar donde hay habitaciones pero irregulares, y te voy a decir por qué eran casitas que la misma gente construía, las mismas familias, y que no pertenecían a las casas bien elaboradas, bien hechas, que otorgaba la empresa a los trabajadores. Okay. ¿Por qué? Porque todavía no era tiempo de que se les entregara por el tiempo de trabajo que tenían, o simplemente porque éramos personas o familias que no trabajábamos directamente con la empresa. Okay. Entonces había casas de todo tipo, de lámina, de madera, de cómo podía la gente, como tenía la posibilidad la gente de construirlas. Entonces era un asentamiento irregular, inclusive sus calles, todo era irregular, no era algo bien organizado. Okay. Y nosotros tuvimos la fortuna de vivir en el Chaparral, y digo fortuna porque a 30 metros de nuestra casa, que era la orilla de ese Chaparral, pasaba la vía del ferrocarril, que en ese tiempo trasladaba ese metal, ¿verdad?, que dio vida a tanta gente, económicamente hablando. Trasladaba el mineral de fierro de ahí de la Perla a través de góndolas por el ferrocarril hasta lo que es Monclova o Acerera Monclova. Ya después pues pasó el tiempo y ya fue cambiando la manera de trasladar ese mineral a través de un ferroducto, de un tubo, donde se iba de manera diferente. Bueno, el hecho es que al vivir nosotros en esa área empezamos a observar un objeto primeramente que subía por el costado de un cerro entre las 9 y las 12 de la noche, y eso era a diario. No, si nos poníamos a esperarlo y a observarlo, lo veíamos a diario. Entonces subía por el costado de un cerro y ya cuando bajaba por el otro costado aterrizaba enfrente de nuestra casa a unos 500 metros de distancia, y se podía apreciar perfectamente pues que no era pues un avión, un helicóptero. En aquel tiempo no existían los drones todavía, y se veía perfectamente la forma de un disco volador, de un platillo volador, como comúnmente los conocemos. Aterrizaba, bajaba, apagaba la luz cuando bajaba, casi siempre en el mismo lugar, de hecho en el mismo lugar o en la misma área. Como a los 5 minutos encendía de nuevo la luz, empezaba a elevarse y se retiraba, se iba. Eso lo vimos muchísimas veces, y pues lo veíamos todos nosotros, ¿verdad?, toda la familia, e incluso mis padres, ¿verdad?, también lo veían. Pero ya pasando el tiempo nos dimos cuenta de que no éramos los únicos, de que lo veían pues también los vecinos de un lado, los vecinos de otro, o sea, muchísima gente. Todavía en la actualidad, después de tantos años, hay gente que me topo y me platica: oye, cuando estábamos niños ¿no te tocó ver esto? Sí, claro, le digo, lo veíamos, pero igual como que no lo platicábamos a todo mundo por lo mismo, porque se nos van a creer que estamos alucinando o que estamos locos, ¿verdad?, o qué pasó. Pero claro, es una realidad. El fenómeno OVNI es una realidad, y no del tiempo en que nosotros estuvimos en la Perla, sino de todos los tiempos. Sí. A ver, de esto que me comentas, ¿alguna vez fueron a donde aterrizó este objeto a ver qué se veía o algo? De hecho, sí acudimos en varias ocasiones a ver si había algún indicio de que hubiese dejado ahí como
pues dejar ahí los mezquites medio apachurrados o un área ahí quemada o qué sé yo, ¿verdad? Pero nunca vimos, pues al menos, ¿verdad? No teníamos el conocimiento. En aquel tiempo estábamos muy pequeños, o sea, éramos niños, ¿verdad? Y no captamos nosotros algo diferente en el terreno. Pero de que bajaba ese objeto, sí bajaba ahí. Ahí no queda la cosa, ahí te voy a ir platicando poco a poco, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nos hizo a nosotros empezar a investigar esto? Eso fue el principio de todo. Ver el objeto, ver el objeto que descendía, que aterrizaba y que apagaba la luz y al rato se marchaba. Eso fue el principio de todo. Precisamente eso iba mi siguiente pregunta. ¿Qué era lo que les había hecho pues el tener esta fascinación pues por esta vaya, ¿cómo decirlo? Sí, por el tema, ajá. Mira, algo muy importante que nos sucedía a nosotros cuando estábamos de esa edad, una pequeña, desconocíamos que existía la ufología, pero lo que sí estábamos completamente seguros, que estábamos viviendo un evento fuera de lo normal, porque veíamos luz, veíamos algo que no era avión, que no era algo que conocemos. Desconocíamos totalmente el tema, hay que aceptarlo. Poco a poco nos fuimos entrando, estamos hablando de una edad de niños. Claro. Cuando vamos avanzando y vamos viendo poco a poco, no había la tecnología que existe ahora. Ahorita te metes a cualquier red y hasta te pasan fotografía. ¡Qué padre! Nosotros nos hubiera gustado vivir esa etapa en la que ahora el joven, el niño, el adulto tiene acceso a mucha información. ¿Sí? Nosotros lo vivíamos en campo y es una experiencia especial, es una experiencia que no me la pierdo. Todavía ahorita tenemos ya muchos años investigando el fenómeno y cada vez que vives algo, lo vives y lo sientes, o sea, es una emoción. A mí me han hecho esa pregunta en otros lugares. Oye, ¿y todavía se emociona? Claro, cada evento que vemos es una emoción. No se puede cambiar por nada porque se tiene que ver a detalle y se tiene que vivir, se tiene que sentir esa vibración. Y esa vibración, cuando ves tú un objeto, es muy diferente a cuando ves un avión, porque el avión lo identificas y el objeto, lo que viene siendo OVNI, la sigla viene siendo objeto volador no identificado, que es cuando entra en el ámbito de OVNI, ¿sí? Cuando lo identificas, totalmente descartas que sea un OVNI. Ok, bueno, ahora que me platican que esta fascinación se les dio desde que pues eran unos niños, desde que tenían muy corta edad, desde ese entonces hasta los años que tienen ahorita, que no vamos a entrar en ese tema si quieren, pero desde ese entonces hasta el día de hoy hay una, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, por decir, para meterse de lleno en estos temas, puede haber algún tipo de estudio o cómo le haces. Mira, o es una serie de recopilación de experiencias. Tienes que ser muy abierto para empezar. En estos momentos ya hay una carrera ecológica, sí. La está manejando en Rusia. En Rusia, en Perú. Y en Perú. ¿Por qué comentarlo esto? Porque es algo, es una esencia de dónde venimos o cómo inició nuestro planeta. Tienes que tocar ese tema, así como cuando vamos a la escuela que nos enseñan ciencias naturales y todas esas que son muy importantes. La ufología es importante para seguir esa identidad de dónde venimos o a qué venimos o por qué estamos aquí. Claro. Entonces, la ufología tienes que estarte informando, tienes que leer mucho, tienes que estar actualizándote a muchas cosas nuevas que estamos viviendo en nuestro planeta. Entonces, sí hay ya algo real y algo oficial que te pueden dar el nombramiento como ufólogo con tu diploma, de tal manera que mis respetos, porque sí es una carrera muy, muy, muy amplia, en la cual tiene muchas ramas que hay que investigar,
y es muy entretenida. Bueno, a nosotros nos fascina este tema, y cada vez que vemos y descubrimos algo nuevo, no perdemos el interés sobre este tema. Ok. Mira, yo creo que, bueno, vamos un poquito de historia, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II, poco antes de fallecer, Ajá. hizo declaraciones muy fuertes. Y una de ellas, ¿verdad?, que me llama la atención y que no es menos importante que las otras, pues es de que dijo lo siguiente textualmente. Dijo: es parte de nuestra cultura entender y asimilar la posibilidad infinita de vida en otros mundos. Entonces, cuando él dice eso, pues imagínate, lo maneja, carajos, ¿qué está diciendo el Papa, verdad? O sea, con la jerarquía que él tenía, ¿verdad? O que tienen en este caso los papas, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a decir eso? Inclusive pues hay muchos en contra. Dentro de la misma iglesia hay unos que opinan de una forma y otros que opinan de otra. O sea, hay diferencias Claro. de pensamiento entre ellos. Pero en el momento de que dice el Papa eso, pues quiere decir que ellos saben perfectamente que no somos los únicos, los terrícolas en este caso, no somos los únicos existentes en el inmenso universo. De hecho, yo siempre les he dicho que somos un granito de arena en una inmensa playa. Somos los únicos, y a veces nos creemos, pues nos creemos los únicos, ¿verdad? Creemos que no hay nada más allá. Incluso todavía a veces, pues me da como risa que hay gente que cree que la humanidad existe del tiempo de Jesús, ¿verdad?, para acá. Dice, no, pues llevamos 2025 años, tenemos eso que existimos. Claro que no, o sea, son cientos, miles, millones de años que existe nuestro planeta. ¿Y cuántos misterios hay en todo eso? O sea, la historia siempre creo que nos ha mostrado algo diferente. La historia nos ha engañado, no es como nos la platican, ¿sí? Hay vestigios de vida humana de hace 500,000 años. ¿Y tú cómo te puedes explicar eso? Si 500,000 años son pues un mundo, ¿verdad?, de tiempo en lo que a nosotros conocemos o calculamos los tiempos, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, es interesante lo del fenómeno OVNI, es muy, muy interesante y es una tangible realidad. Bueno, ahorita que me estaban comentando que esto es algo que realmente les apasiona, y yo creo que no hay nada mejor que hacer algo que te apasiona de verdad. Una cosa que quería preguntarles y que no quiero avanzar pues sin preguntarles esto, porque esto es importante. ¿Tuvieron apoyo por parte ya sea de su familia o de sus amigos cuando ustedes dijeron yo quiero dedicarme a esto? ¿O sí vieron que había mucha gente que estaba renuente? ¿O cómo sintieron pues el apoyo cuando ustedes dijeron yo quiero dedicarme a la ufología? Mira, es que tienes que perderle el miedo a la crítica y a la crítica destructiva de la gente. Porque cuando tú empiezas a platicar, todavía en la actualidad, yo te lo aseguro que hay gente que va a ver este podcast que estamos grabando aquí contigo. Hay gente que se ríe y que te empieza a decir de cuál fuman y qué hacen y qué el otro. Créeme que estamos plenamente conscientes a todo lo que da. Claro. Y sabemos lo que estamos hablando. Entonces tienes que perder el miedo, la vergüenza de expresar lo que tú has vivido, lo que tú has visto a través del tiempo, lo que tú has aprendido a través de los años. Y todos los testimonios de gente que ha vivido cosas increíbles, muy parecidas a las tuyas, ¿sí? Ahí a nuestro trabajo llega gente y nos platica muchas cosas. Ponle, es un tema que se presta para, pues a lo mejor para aumentarle un poquito a la historia, ¿verdad?, o quitarle o algo, pero sabemos que hay gente que va y te dice realmente lo que vivió y que no tiene, gente aquí de Camargo que no tiene ninguna manera por qué estar mintiendo, no tiene necesidad de eso. Que oye, tal persona honorable aquí en Camargo me fue y me platicó que le ocurrió esto. Y pues tú lo escuchas y lo relatas, lo escribes y lo vas documentando de alguna forma, pero siempre tratamos pues de guardar, ¿verdad?, en el anonimato, pues el nombre de las personas que nos lo relatan. Al menos que ellas estén abiertas y digan, no, ustedes escriban mi nombre, como fue en el caso de don Fernando Sánchez. Él decía, yo quiero que esto que estoy viviendo en el rancho, ahí en Jesús María, lo den a conocer. ¿Por qué? Porque esto es muy importante y la gente tiene que saber lo que está pasando. Ok.
Para todos aquellos que no conocen el caso de don Fernando Sánchez, nosotros ya hicimos un video sobre este caso. Recuerden, si no nos siguen, síganos y pues si quieren vamos a dejarles aquí abajo el link de este video para que lo vayan a ver y tengan un poquito pues más de contexto de lo que estamos hablando. Me gustaría... ¿sí? Dime. No, me gustaría corroborar algo de lo que está diciendo mi hermano. Es cierto, las personas tenemos a veces, nos guardamos la información, pero algo que nos ha sucedido a nosotros, a mí en lo personal, veo esa vibración que la gente cuando te relata algo, te lo relatan de una manera de adentro, o sea, sientes tú que lo que te está diciendo lo vivió, te transportan a que cómo era la luz, que lo vieron así, que pues muchos detalles, ¿verdad? Entonces es muy difícil que una persona que haya vivido esa experiencia te cuente mentiras. Entonces sí es importante que brinquemos ese paso, que hay gente que no sabe. Lo que comentabas tú, el caso de don Fernando Sánchez es un caso excepcional, es un caso muy interesante que todavía hace años que sucedió y se sigue viviendo como si fuera todavía latente. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas cosas que investigar sobre ese caso. Todavía no se ha cerrado ese caso sigue abierto, pasó en un tiempo, pero hoy en día sigue abierto muchas cosas que vivió don Fernando Sánchez. Bueno, ahorita que me comentaban de cuando vivían allá en La Perla, ¿a los cuántos años decidieron regresarse para acá? Bueno, mira, nosotros vivimos nuestra niñez en La Perla. En mi caso, yo ahí estuve hasta nivel secundaria. Y cuando salgo de secundaria, que fue como en el año 81, 82, me fui a la Ciudad de México. A un internado militar, que igual poca gente sabe que estuvimos en un internado militar. Y estuve algún tiempo en un colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH de la Unidad Azcapotzalco. Luego, por motivo que no tiene el caso por relatarlo, regresamos a La Perla y yo entré a trabajar ahí terminé de estudiar ahí la preparatoria porque yo me había ido a nivel preparatoria que no la terminé. De nuevo la inicié en La Perla, la terminé y luego a la vez nosotros trabajábamos y estudiábamos, ¿verdad? Estábamos en la prepa y estábamos en la empresa trabajando. Entonces, yo, para no ser tan larga esta historia, yo regresé el año 89-90 aquí a Camargo. Okay. ¿Sí? Debo de haber tenido yo 23 años, 24 años en ese tiempo. Pero todo ese tiempo, pues nosotros ya nos llamaba mucho la atención, incluso pues platicábamos lo que veíamos. No te cabe platicar, hay una historia larguísima. Este tema podemos platicar el tiempo que tú quieras y no se va a acabar nunca porque son muchas las vivencias que hemos vivido respecto al fenómeno ovni, ¿sí? Entonces, pues ya nos venimos a Camargo y pues seguimos acá investigando de qué se trata esto, o sea, por qué la vida en otros mundos, qué misterio hay respecto al fenómeno ovni, y empezamos a documentarnos, a leer, a asistir a eventos donde había gente con más conocimiento sobre el tema y a aprender de ellos. Y toda la vida así lo hemos hecho. Ok. ¿Y recuerdan cuál fue el primer caso, bueno, a excepción de esto que me decían ustedes que veían ahí en La Perla, cuál fue el primer caso en el que dijeron, vamos a acudir ahí para ver qué se ve o qué? Bueno, hay muchos casos, pero el caso más documentado pues es el de don Fernando. Sabes que pues estoy hablando que lo que le ocurrió a don Fernando fue en el año 2003, en abril del año 2003. De hecho, la última vez que él tuvo la última abducción, ¿verdad? Fue un sábado de gloria, fue en Semana Santa precisamente. Entonces es muy muy interesante eso. Y pero ya teníamos el conocimiento de que en otras veces pues él había tenido una relación muy estrecha con esos seres. Incluso él comentaba que no entendía por qué los seres andaban dentro del corral de las vacas y las vacas no se asustaban.
Dice, y andan entre las patas de las vacas y se atraviesan por ahí los seres pequeñitos de, no sé, 70, 80 centímetros de estatura. Entonces él nunca nos dijo, porque a lo mejor no tenía la conciencia o no recordaba exactamente, pero él nunca nos dijo, me llevaron 2 veces, 3 veces, 5 veces. Nosotros lo empezamos a investigar a raíz de la última abducción, que fue en esa fecha. ¿Y por qué? Porque pues llega uno de los hijos a visitarlo al rancho un día en la mañana y lo encuentra un poco trastornado, lo encuentra sin fuerza, lo encuentra con barba. Y este es un dato muy interesante porque dice el hijo que su padre siempre se levantaba entre las 5 y las 6 de la mañana, ponía agua a calentar para prepararse el café, pero antes de que se preparara el café se rasuraba. Entonces toda la vida, todos los días mi padre se rasuraba, y cuando él llega y se trae una barba de 3 días o a lo mejor hasta más tiempo, entonces a él se le hace raro, se le hace extraño. Le dice, oye padre, ¿qué te pasa? ¿Por qué traes barba si tú siempre andas rasurado? Claro. Y es cuando le empieza a relatar él lo que le había ocurrido, pues supuestamente le decía que la noche anterior, ¿verdad? Pero pues ahora sabemos que no, que a lo mejor estuvo él fuera de ahí de su casa, ¿verdad? A lo mejor incluso fuera al espacio exterior, pues estuvo más tiempo, no sé, 48, 72 horas, no sé cuánto tiempo. Entonces, pues se lo traen al hospital a revisarlo y resulta que trae una anemia terrible, ¿sí? Cuando él pues perfectamente estaba sano. Entonces le dijeron en el hospital pues que le faltaba mucha sangre. Y a raíz de eso pues se fue agravando la situación. Le empezó a salir un tumor en el estómago, y es un tumor que cuando lo operaron en la ciudad de Licias, nos comenta la familia que pesaba aproximadamente 3 kilos, era muy grande, y que los médicos pues estaban pues un poco ahí impresionados por el tipo de tumor que le sacaron, que le extrajeron a este señor. No sabemos realmente qué características tenía, pero pues de que era algo raro y algo anormal en cuanto a tamaño, pues sí lo era. Fue en el momento en que nosotros empezamos a investigarlo, ya después de que sale él del hospital, de esa cirugía, vamos precisamente a su casa, no al rancho, ¿verdad?, sino al otro rancho, donde permanecía con su familia, y ahí platicamos con él y realizamos una entrevista que está videograbada y que dura aproximadamente 40, 50 minutos. Entonces lo vemos también físicamente, nos comenta ahí de las marcas que tiene él en los brazos, de cómo le ocurrió todo, cómo vio él llegar la nave primeramente al cerro que está ahí a un lado, al cerro picudo, ¿verdad? La aguja, o el cerro chichón le dicen, y luego de ahí se traslada al papalote, que está a un lado de la pileta de agua, sí. Y el papalote se traslada el objeto arriba de su camioneta, que estaba precisamente enfrente de su cuarto. Entonces él dice que él, a través de la puerta, porque es una puerta de tabletas de madera que tiene hendiduras y que se ve perfectamente hacia afuera, ¿verdad?, él veía cómo se llenó de luz todo aquello, y veía el aparato arriba de la ven y que daba vueltas, que giraba, y a través de la ven los seres que descendieron utilizaron la ven como escalón para bajar. Entonces en ese momento es cuando él dice que pierde el conocimiento, que es muy común en estos casos de abducciones. O sea, llega un momento en que se te borra el cassette y ya no sabes qué pasó, ¿sí? Pero en este caso, pues nosotros, ¿verdad?, estamos plenamente convencidos de que se lo llevaron, ¿verdad? ¿Para qué? Para estudiarlo, para experimentar con su organismo, o no sé para qué, ¿verdad? Pero de que se lo llevaron, se lo llevaron. Okay. Algo que me gustaría comentar, mi hermano tiene un libro, ¿verdad?, un libro donde vienen muchos relatos. Eso que está comentando él es parte nada más de esa historia, ¿verdad? Como nos comentabas tú, qué historia se ha seguido, ¿verdad? Claro. Es una historia que todavía está abierta y va a seguir abierta. Él comentaba que no encontraba apoyo, platicaba sus vivencias con amigos que venían pues aquí a Camargo y le decían que estaba loco, así en una palabra. Y él de propia voz decía, yo les voy a llevar la muestra para que me crean lo que yo estoy viviendo. Por ahí en ese libro comenta mi hermano, donde él lazó a un ser pequeño, así como él lo nombraba a sus amigos, lo laza
para amarrarlo y echarlo a un costal. O sea, para él era la muestra llevarlo. Llevarlo y traerlo acá a Camargo, con sus amigos, para que le creyeran, ¿verdad? Porque si hay un momento donde cualquier ser humano busca ayuda, pero no haya a quién acercarse o a quién platicar, ¿verdad? Y él a sus amigos le platicaba lo que estaba viviendo. Lógicamente que los amigos le decían que a lo mejor estaba tomando alguna droga. Don Fernando era una persona que le gustaba mucho leer la Biblia, era una persona tranquila, ¿verdad? Cuando sucede eso, que laza a un ser, él relata que ya lo tenía. Son personas que tienen mucha agilidad con la soga, ¿verdad? Lo laza, y él comenta que otros compañeros, seres de ese pequeño, le ayudan a quitarle la soga, ¿sí? Pues se va. En la noche empieza él a oír que hay mucho movimiento de su caballo. No quiere salir porque le da un poco de miedo, pero al día siguiente que sale encuentra el caballo muerto o casi agonizando. A él así lo relata, ¿verdad? Si quieren conocer toda la historia pueden comprar el libro de mi hermano. Vamos a dejarles aquí también una foto del libro para que lo puedan conocer. Y pues, perdón que interrumpa tantito. Sí. También, no sé, creo que me mencionaron que iba a haber una segunda parte o algo así. Sí. Pues, si quieren lo comentamos ahorita más extenso, para no interrumpirlo. Pero para que sepan ustedes que ya hay primera parte de ese libro y pues va a salir una segunda parte. Y lo importante de todo esto es de que son historias reales, son historias que han sucedido con gente que tiene nombre como él. Él quiso y de su voz dijo: yo quiero que esto lo sepa la gente.